Ana Muñoz. Un refugio climático es un espacio seguro, accesible y climatizado, como es el caso del Observatori del Canvi Climàtic, que ofrece protección frente a temperaturas extremas y otros eventos climáticos adversos derivados del calentamiento global. Estos lugares se mantiene una temperatura de confort, habitualmente entre 25 y 26 grados, y se dispone de servicios básicos como agua potable y zonas de descanso. Además, brindan un ambiente confortable y seguro, especialmente para personas vulnerables, y suelen ofrecer también espacios para sentarse, jugar, visitar exposiciones o participar en diversas actividades. Un refugio climático es un espacio donde parar, donde recargar un poco de frescor. Si uno está andando, viene de la playa, tiene que ir a ver a un amigo y por el camino se le hace un poco pesado, se para, coge frescor y luego continúa. Pero si uno se encuentra mal, 112, Centro de Atención Sanitaria. Así lo explica Andreu Escrivá, técnico de la Fundación Municipal Valencia Clima y Energía. Este Observatorio del Canvi Climàtic es uno de los 18 refugios climáticos que ha abierto el Ayuntamiento de Valencia hace poco. Tiene una doble función, porque es un centro que se utiliza durante todo el año como espacio de educación ambiental focalizado en el cambio climático, sin embargo, actúa como refugio climático estos meses tan calurosos. Aquí lo que tenemos es un espacio en el cual hay un equipo de educación ambiental que va a poder ofrecer todo tipo de actividades, desde infantil hasta adultos, relacionadas con cambio climático, alimentación, movilidad, etcétera. Pero si lo que queremos es simplemente estar sentados, pues podemos estar sentados. Hay una pantalla en la cual podemos poner algún documental, hay una ludoteca, hay una biblioteca, y de hecho ya hemos tenido personas que han venido a estudiar o a leer un libro, porque evidentemente se está mucho mejor aquí que en la calle. Algunas familias lo utilizan como forma de pasar el rato con los pequeños de la casa en un ambiente fresco. Pues nosotros vivimos aquí cerca y la verdad que me había llamado la atención el edificio por fuera, no habíamos entrado nunca y nada, he venido un rato ahí a la ludoteca con mi hija y la verdad que está el sitio bastante interesante. Yo con mi hija voy mucho a la biblioteca también por lo mismo, los días así de calor que no hay dónde meterse, vamos mucho a la biblioteca, pero justo la de calle Reina está cerrada ahora y sí que volveremos. Esta iniciativa del Ayuntamiento prevé acoger a muchas personas que quieran combatir el calor sofocante de las últimas semanas, una alternativa fresquita que hacer en Valencia.